la base de la tecnología computacional, 0, 1, la base de los interruptores, lo prendido y apagado. Lamentablemente, lógica binaria, decimos. Exactamente, lamentablemente, el europeo ha sido estructurado, educado bajo ese tipo de lógica, tal vez gracias a los griegos, gracias a los romanos, por muy alemán, gringo, norteamericano que sea, tiene que reconocer su herencia greco-romana. Vayan al Capitolio de Estados Unidos, dórico, jónico, corintio, se va a la Plaza de los Reyes de Berlín, dónico, jónico, corintio, ¿no? Entonces, ¿de qué cultura hablan, señores? Greco-romanos. ¿No? Ellos han sido los forjadores de toda su forma de pensamiento y estructura, ¿no? Entonces, ahí es donde está la diferencia. Por eso, por ejemplo, nos preguntamos, aquí por ejemplo en Andes no hay racismo, no se concibe esa forma de ser, es ilógico. Más bien nos gustan las diferencias, nos gusta que uno sea blanco, el otro sea negro, sea alto, sea bajo, es divertido ver tantas cosas. En cambio en Occidente no. Y es esa lógica, ¿no? 0, 1, prendido, apagado, ¿no? Blanco, negro, indio, español, ¿no? Entonces hay una gran diferencia de pensamiento. Hemos estudiado la lógica andina, tenemos el gusto de decir que hemos acabado, ¿no?, la estructura matemática de un modelo simplificado que se llama lógica trivalente. Y hay un dato muy interesante, y ese dato lo enriquece por la conversación aquí con él. Siempre la experiencia, no es así rector, yo simplemente soy investigador, ¿no? Entonces, un ejemplo sencillo de la lógica andina es la lógica trivalente. Está falso, está verdadero, pero hay un estado intermedio, el tal vez, el estado neutro. Actual viene el problema. Y es de lo que él dice, ¿no? Es la opción de negociar, la opción de, antes de tomar una decisión, ver otras opciones, ¿no? Es una forma como se resume, incluso el por qué Latinoamérica está tan trancado, ¿no?, en nada. Es ese pensamiento, le hemos puesto las operaciones occidentales, ¿no?, a la lógica andina, y hay lo que se llama el catástrofe del tal vez, el catástrofe de la indecisión, es decir, no toma decisiones, ¿no? Adelante, por favor, ¿no? Entonces, hemos tenido que sacar ideas, ¿no?, modelos, y tenemos el interés también de cuantificarlos, ¿no?, hacer test. Sencillito, por favor. Entonces, adelante. Ven aquí. Sí, no estamos hablando de lógica, forma de pensamiento. No quiero que esté a mi lado. Buen día. ¿Cómo está? Bueno, lo que yo quería entender es, hemos dicho que en la UPA no hay un modelo final de participación y de organización y que es un proceso que se está llevando adelante, entonces experimentando también varias formas para llegar al final a un modelo que sea el definitivo, aunque no sea... Es una pelea de formas de pensamiento, es una pelea de formas de pensamiento naturales, ¿no?, porque la gente no está conforme con un modelo occidental. Claro, pero decimos el modelo que hasta ahora se practica, me gustaría entender un poco más toda la cuestión de la participación. Hemos entendido que, por ejemplo, para la elección de autoridades y todo, hay ese sistema que se llama el voto universal y todo. Pero, ¿en cuál más niveles hay participación? Por ejemplo, en la formulación de los planes de estudio, no sé, quiero entender un poco cuáles son los varios institutos, ¿no? Porque, bien, tal vez el compañero no sabe lo que estamos haciendo, pero estamos trabajando a una publicación sobre mecanismos de participación en Bolivia en varios niveles, empezando de los niveles sociales, llegando a las universidades, los sindicatos, las instituciones públicas. Entonces sería importante tener más detalles posible sobre cómo funcionan los mecanismos de participación aquí en la UPA. ¿Cuáles son sus alcances, no? Claro. Pues son las herramientas antes que todo. Por ejemplo, hay asambleas fijas, no sé, periódicas, cada cuánto, quién se reúne, qué se decide, cuáles son los poderes de control, un poco esas cosas, ¿no? Ajá. De acuerdo. Bueno, hace bastante tiempo ya en la universidad, un poco en los términos que mencionaba Edwin, es que se está intentando lograr, digamos, un modelo de participación lo más amplio posible, de manera que todas las voces que existen, por lo menos al interior de la universidad, puedan ser escuchadas en lo que se pueda.
tenemos un pequeño, no sé decir inconveniente, sin embargo, es que existe el sistema universitario, y el sistema universitario, por lo menos en nuestro país, ya tiene una norma establecida. Hay un estatuto del sistema universitario en el que nosotros también nos hemos basado en un principio. Sin embargo, esa norma que existe al interior del sistema universitario, por ejemplo, con un modelo de cogobierno, en el que en todos los niveles se aplica el cogobierno, pero asimismo en lo que se refiere a la forma de elección de las autoridades, que sería uno de los elementos que hace al cogobierno, resulta que también como traducción del cogobierno, corresponsabilidad, se hace el voto, se pondera 50-50, entonces ese es un elemento propio del sistema universitario. En nuestra universidad lo que se ha hecho en estos tiempos es hacer un análisis, digamos, un poquito más en el fondo con referencia a estos detalles, y que si realmente la forma de elección, lo que nosotros llamamos aquí voto universal, se presenta una forma mucho más participativa, directa, también democrática, y evitar, digamos, lo que en el sistema universitario hasta ahora viene sucediendo, que es el voto calificado. Es decir, ¿por qué un docente tendría que tener, en términos de ponderación, digamos, a la hora de la democracia, un voto que equivalga a cierta cantidad de estudiantes? Entonces he hecho un análisis con referencia a eso. Bueno, por lo menos el espíritu del primer congreso de nuestra universidad, del año 2004, se ha llegado a una suerte de conclusión, una primera conclusión, en la que se establece que todos tenemos el mismo derecho, por supuesto, el mismo, a la hora del voto, la misma categoría, digamos, ¿no? Votantes. Entonces el voto universal se ha impuesto, digamos, como una forma. Yo comento un detalle. En el primer congreso habían por lo menos 3 propuestas para incorporarlas. Entre las propuestas que tuvo mayoría de aceptación, pero sin embargo por diferentes razones, llamaremos políticas internas, es que acaba imponiéndose el famoso voto universal. Originalmente la propuesta que tenía una mayor aceptación era el modelo comunitario, llamaremos, que lamentablemente no tuvo, tal vez no tuvo la virtud de hacer entender a la gente que podía haber sido un mejor modelo que el que tenemos ahora. El detalle es que estamos, creo que totalmente convencidos de que la mejor forma, aparentemente estamos convencidos, digo, que la mejor forma de elegir una autoridad es mediante el voto, ¿no? Ese es un modelo estrictamente occidental, llamaremos, ¿no? Que tiene mucho tiempo y que, bueno, en algunos lugares del mundo entiendo que funciona muy bien. Y haciendo un balance decíamos que requiere, además de no solo mucha madurez, digamos, porque la persona hace una suerte de balance consigo mismo y debería poder evaluar las propuestas que se le presenta, y en función de eso hace una elección. La propaganda en esto involucraría simplemente el hecho de dar a conocer, digamos, el que se presenta, dar a conocer su propuesta, ¿no? No tanto el colorido que se ve muchas veces en las elecciones, sobre todo en nuestro medio. Entonces, ese es el detalle que nosotros veíamos, al cual todavía no nos hemos podido acercar, digamos, a una suerte de madurez, ¿no? En ese ejercicio, en ese tipo de ejercicio de la democracia. Y sin embargo tenemos otro modelo, al cual creo que también se conoce bastante, el modelo comunitario, que históricamente por lo menos en el sector andino de nuestro continente, ha funcionado pues ya miles de años, y que tiene, creo que los suficientes éxitos como para intentar ya traducir eso en una institución como la nuestra. La propuesta que había sido lanzada con un par de colegas, estudiantes, tenía algunas bases interesantes, y que definitivamente íbamos a desembocar en otro estilo, ya no una elección, digamos, de autoridades, sino una selección de autoridades. En ese estilo de selección se iba a incorporar elementos que permitan, digamos, traducir los intereses de los estudiantes, los intereses de los docentes. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de un candidato? ¿Qué es lo que nos interesa de una propuesta? Entonces íbamos a entrar en otro estilo de modelo, insisto en que iba a ser selección, no elección. Entonces, la discusión para nosotros se concentraba en el tema, por supuesto, filosófico, en el tema ideológico, en el tema político, y en última instancia en traducir eso en mecanismos de cómo vamos a acabar de elegir a nuestras autoridades. En ese momento, por lo menos las 3 comisiones que se formaron de ese congreso, en las 3 la propuesta esa del modelo comunitario tuvo mejor aceptación.
viendo esa situación que incomodaba, yo entiendo, a un sector, en realidad a 2 o 3 sectores de esta universidad que estaban pretendiendo un poco hacerse del poder, es que revierten. Lamentablemente fue un poco ingenua tal vez la posición del modelo comunitario, y los otros 2 sectores, llamaremos, entre la tradición de izquierda y la tradición de derecha, que están acostumbrados al modelo occidental de voto, es que ellos logran mover todo esto, revertir esa posibilidad, y bueno, se acaba en una suerte de consenso entre ambos sectores, izquierda y derecha de la universidad, en que haya voto, primero, concepto, y segundo, acaba perdiendo la derecha cuando la izquierda se impone con el voto universal, ¿no? Bueno, nosotros lo hemos aceptado. Yo personalmente era partícipe del modelo comunitario, me parece que es un mejor modelo, en virtud de nuestra propia identidad, de nuestras formas, digamos, naturales, como decía Edwin, de entender la democracia, nuestra forma natural de entender la participación.